Algunos dicen que la verdadera historia está en los detalles, pues yo les voy a demostrar que también están en las curiosidades. Voy a recorrerme Extremadura buscando algunas de las mejores curiosidades que hay en nuestra tierra. Monumentos, leyendas, cultura, inventos. Créanme, hay historias sorprendentes que hemos olvidado con el paso de los años y ¿en qué historia tan curiosa nos hemos propuesto recuperarlas? Acompáñenme, les aseguro que se van a sorprender. Él hizo 3. Una está en Búfalo, que es su ciudad natal. La otra está en Lima y esta está aquí. Somos unas apasionadas de la conquista de América en general y estamos toda una vida dedicada a su estudio. Y yo amor. Amor. Yo amor. Simplemente amor, ¿no? Los franceses, días posteriores, llegan, empiezan a robar crucifijos, cuadros, reliquias, pero el retablo, al no brillar, pasó desapercibido. ¿No se les ocurrió pasar el dedo y decir, hombre, aquí hay un tesoro? Bueno, aquí ha rodado Ridley Scott, tío, si es lo más grande del mundo. Eso ya es primera división absoluta. Eso fue una producción impresionante. Tú imagínate Trujillo entero lleno de actores. Caballeros, caballeros, caballeros. Haya paz, hombre, ¿qué estáis haciendo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué está pasando aquí? Pues nada, estamos entrenando. Ah, porque sois dos cristianos, no podéis pelearos entre vosotros, ¿no? Pero hay que entrenar para poder vencer a los enemigos. Claro, vosotros estáis recreando la historia de Trujillo. Exactamente, lo que es la Reconquista en 1233. Ajá, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cómo fue la Reconquista? Bueno, las tropas castellanas de Fernando III intentaron la reconquista de Trujillo. Antes hubo una serie de ataques a la ciudad y cuando ya la sitiaron fue en el verano de 1232. La estuvieron sitiando hasta prácticamente el invierno. El 25 de diciembre, el 25 de enero de 1233 fue cuando al final cayó la ciudad. O sea que toman la ciudad, huyen los moros se rinden, sí. Se rinden, no huyen, sino que se rinden y queda tomada la ciudad. Sí, lo que pasa es que es un hecho importante porque en un momento en el que las tropas cristianas empezaron a desmoralizarse, el obispo de Plasencia hizo una oración, se supone que se apareció la Virgen, fue un ardor guerrero que le insufló a todas las tropas cristianas y a raíz de hecho se consiguió conquistar la ciudad y por eso el escudo de Trujillo tiene la Virgen en el medio con 2 torres. Genial, pues yo voy a dejar entrenando aquí en esta puerta para que no pase absolutamente nada y no volvamos a repetir esta parte de la historia, ¿os parece? Muchas gracias. Pues adelante, seguid. La Plaza Mayor de Trujillo ha sido y es el centro neurálgico de esta ciudad. Toda ella está rodeada de arquitectura del siglo XV y XVI. Y por ella, casi todos los días siguen pasando los trujillanos y las trujillanas ocupados en sus quehaceres. Miriam, a ti te quería llover. Igualmente, caballero. Yo sé que tú tienes que contarme muchas cosas en breves pinceladas de esta plaza porque la historia tiene que ser muy extensa, pero ¿qué podrías destacar de la historia de este lugar? Podría destacar desde el momento en el que se fragua y se gesta por primera vez, hasta su geología, hasta el siglo XXI de esta plaza. Sí, pero vamos a ir al grano, Miriam. Ya, tendrás que decidirte. Venga, pues vamos a hablar de la historia cuando se origina como plaza.
Bueno, esta plaza surge tras una huida que tiene mucho que ver con la Santa Inquisición. Cuando las comunidades minoritarias que estaban intramuros sienten ese látigo cada vez más incipiente de esa gran herramienta de control que fue el Santo Tribunal de la Inquisición, poco a poco las comunidades minoritarias que se empezaron a sentir incómodas salieron de allí buscando nuevos sitios donde asentarse. Entonces la comunidad judía se asienta en la parte sur de la plaza creando un arrabal, Sí. y hacia la parte este se asienta la parte musulmana. Entonces poco a poco van creciendo estos barrios, van creciendo, se van haciendo cada vez más grandes, crecen los templos, crecen los mercados. Claro, aquí se celebraban muchísimos mercados, veo que los soportales invitaban a ellos, estoy convencido. Desde luego, desde esos momentos en los que esos dos arrabales crecen, eso engancha con el Renacimiento y el Renacimiento va creando esta gran plaza porticada que albergaba cada uno de los gremios. La plaza tiene una delimitada huella muy grande entre su solana y su umbría, ¿no? La parte sur es la umbría, los soportales que están ahí abajo albergaban alimentos o productos que necesitaban esa sombra. Perecederos, claro. Y aquí en la solana pues estaban aquellos que podían estar expuestos al sol. Y desde entonces pues se ha convertido en un foro importante de reunión y de encuentro de todos los trujillanos. El resultado forma parte de, bueno, una de las partes más espectaculares que tenemos en esta plaza. Sí, aquel gran palacio de los marqueses de la Conquista, que a mí todavía a día de hoy sigue dejándome con la boca abierta. Y cada vez descubro más cosas y más símbolos incas encristados en él. Porque es impresionante, ¿verdad? El escudo. Bueno, hay una curiosidad en la que me quería hacer hincapié. Esto es una cepa urbana. ¿Por qué es una cepa urbana? Porque eso no solamente habla de la cantidad de aves que hay, sino de la tranquilidad que se respira también aquí en Trujillo y que las aves no pasa desapercibido para ellas. Bueno, es que eso forma parte de lo que está haciendo historia en el presente, que se convierte en la historia del futuro de la ciudad. Trujillo sigue estando vivo y una de esas mejores muestras es la riqueza natural que tiene la ciudad, ¿no? Trujillo es una zona de especial protección para las aves, que alberga una de las colonias más grandes de Cernica Loprimilla y de la que me siento muy orgullosa de representar, de alguna manera, ¿no? Como pajarera mayor del reino. Y bueno, pues los cernícalos pues son unas especies de halcones maravillosos que están todo el año viviendo en la parte de Senegal, África y demás, y deciden escoger nuestra ciudad y ciudades parecidas por las cualidades que tienen las cubiertas de nuestros edificios, ¿no? Por esa teja árabe. Las cepas son zonas de especial protección para las aves silvestres. Si no existieran las cepas, se extinguirían multitud de especies. Afortunadamente, la variedad de ecosistemas que tiene Extremadura nos permite ser un territorio con numerosas zonas protegidas. Más del 26% de la superficie del territorio extremeño es cepa, como lo es Trujillo. Tú fíjate, la estatua de Francisco Pizarro. Eso preside la plaza. No tiene desperdicio. Sí. Podríamos estar hablando días sobre la escultura y mucho más sobre todas las anécdotas que hay. Pero cuéntame algo. Bueno, a ver, hay tres. Estas esculturas fueron hechas por un señor americano que se llamaba Charles Ramsey. Él hizo tres. Una está en Búfalo, que es su ciudad natal. La otra está en Lima y esta está aquí. La de Lima, la última vez que he estado yo allí, estaba debajo de un puente donde pasaba un tren y está sin pedestal. La estatua que hoy preside la plaza de Trujillo es de bronce y pesa unos 6.500 kilos. Se compone de dos piezas. Una forma el caballo y medio cuerpo del jinete hasta la cintura, y la otra, el resto. Pero no se puede ni imaginar quién trajo esta estatua aquí, a Trujillo. Te podía contar cosas de la estatua muy curiosas, por ejemplo, que mi bisabuelo, Melitón, que venía de Sevilla, fue el encargado de traerla aquí desde el Guadalquivir, en uno de los primeros camiones. Ah, sí, en camión la trajo Melitón. La trajo en dos partes, sí, sin soldar. Y la trajo aquí, y cuando la trajo aquí, de repente se enamoró de mi abuela, de mi bisabuela Antonia, y desde entonces estamos aquí nosotros. Claro, la trajo en dos partes, la conoció en la primera parte y en la segunda dijo, aquí me quedo. Pues ¿no? sí, parece ser. Pues si te parece, yo voy a seguir conociendo más cosas curiosas que estoy seguro que me puedes contar. Miriam, es cierto que la cultura castellana tuvo mucha influencia en la cultura inca, lógicamente llegamos allí, pero también la cultura inca tuvo ese viaje de ida y vuelta del que estamos hablando, ¿verdad? Sí, y muchas veces tenemos tanto que somos muy poco conscientes de todo lo que hay, de toda esa influencia. Sobre todo pues a la hora de estudiar más allá
de nuestras piedras, ¿no? Y descubrir qué cosas hay encristadas en esas fachadas tan majestuosas. ¿Y podríamos encontrar en toda esta plaza alguna referencia a alguno de esos dioses? Por supuesto que sí, la más grande. Uno que genera toda la circulación alrededor de la plaza. ¿Y cómo es posible que yo no lo haya visto? No me he dado cuenta de él. Porque tienes que tener los ojos bien abiertos para encontrar esas cosas. ¿Sí? ¿Y de ¿Dónde qué está? hablamos? Pues hablamos de Inti. Y Inti ahora mismo es el gran sol que está en el centro de nuestra plaza. Nuestra fuente. La fuente es el gran sol. Sí. Al dios sol. Está escondido. Sí, pero muy ¿verdad? pocos lo saben, muy pocos lo conocen. Sí. Y muy pocos saben lo que hay detrás de Inti, del gran Inti en la cultura inca. Es más, nosotros somos expertos en la interpretación integral del cielo y hacemos astroturismo, es una de las cosas a las que nos dedicamos. Y hemos viajado hacia aquellas tierras a estudiar cómo los incas observaban a su estrella más importante. ¿Y cómo podían mirarlo sin dañarse? Utilizando la obsidiana. Eso es obsidiana, ¿no? Esto es uno de los primeros instrumentos astronómicos de la historia. Ajá. A través de ella, los mayas utilizaban la piedra para buscar el reflejo, porque mirar directamente a los dioses, a los astros, era algo que te podía repercutir en que te tirasen por un cenote para abajo. O sea, y lo miraban a través de la obsidiana. Sí. ¡Qué maravilla! Oye, pero un momento, Miriam. Ahora que estoy mirando al sol, veo que aquí hay algo que reluce casi tanto como el sol, que es ese escudo que preside la plaza. Es muy importante para la historia de Eso esta sí que plaza, está ¿verdad? lleno de símbolos incas. Pues háblame de él, Vamos. que me interesa. Y esta, Miriam, es la puerta del Palacio de la Conquista, que es el palacio que posee uno de los escudos más importantes de la historia del mestizaje entre América y Europa, ¿verdad? Sí, y además es muy curioso ver que este escudo que está aquí es el escudo de Trujillo. Hay varias interpretaciones de ese escudo. En la capilla de la Catedral de Lima, donde está enterrado Francisco Pizarro, donde están sus restos, hay otra versión diferente, con símbolos incas, con referencias a la arquitectura inca, con animales incas. Aquí tenemos uno totalmente castellanizado, es la versión aquella, pero totalmente castellanizado. Este palacio está lanzando un mensaje hacia el señor que tiene enfrente. Ajá. Entonces eso también es muy curioso entender, y eso esos son elementos que solamente están en el escudo de Trujillo, no están en el oficial ni están en el escudo de Perú. ¿Y Aunque sigue cómo siendo el podríamos mismo. interpretar el escudo, si vamos por partes? Bueno, la heráldica es una herramienta de comunicación entre la sociedad, que es absolutamente analfabeta en aquellos momentos de la historia, y los nobles, que son los que juegan al juego de la heráldica. Sí, es ¿no? una manera de mostrar ese poder y el mensaje que O sea, quieren. El escudo de los marqueses de la Conquista es un mensaje que el rey quiere lanzar a un pueblo sobre una hazaña de uno de los más importantes de aquellos que se van a América, que es Francisco Pizarro. Entonces, hay una serie de elementos que componen el escudo, que en heráldica se llaman cuarteles, todas las partes, pero que podían parecerse perfectamente a las viñetas de un cómic. Descríbeme con detalle el escudo que preside esta plaza. Eso es una de las cosas que más me gusta hacer. Vale, vamos a ver, míralo. Tenemos un escudo glorioso, grandioso, lleno de ornamentos. Pues vamos a quedar con el centro, vamos a verlo, vamos a analizarlo. 3 viñetas, ¿vale? 3 cuarteles, 2 superiores, superior izquierdo, superior derecho y la punta. Sí. En cada uno se cuenta una cosa brutal. Y ya te he dicho antes que cada uno muestra lo que al rey le interesó mostrar. Aquí aparece el desembarco, unos barquitos que tienen las velas recogidas. ¿Vale? El escudo oficial las tiene desplegadas. ¿Qué está diciéndose desde Trujillo? Que no nos vamos a ir en mucho tiempo. Claro que han llegado. Vale, han llegado, pero el oficial tiene las velas desplegadas, como que estamos en tránsito, ¿no? Vale, luego encima de los barcos hay 2 leones. Esos leones muestran lo poderoso que fue el enemigo que ellos encontraron cuando llegaron a Tumbes. Luego hay unos castillos, una murallita ahí, ¿vale? Esas son las murallas de Tumbes. Nosotros nos quedamos locos cuando llegamos. Nos hemos asentado aquí. Sí, pero están esas murallas puestas ahí porque nos sorprende mucho que encontrarnos con una villa amurallada. Ajá. Nosotros que íbamos pensando que aquella gente iba a ser totalmente bárbara, totalmente con cierto retraso tecnológico, de verdad nos sorprenden con esa arquitectura antisísmica que tienen y con esos grandes muros poderosos, ¿no? Entonces nos llama la atención y lo ponemos ahí también. Has dicho antisísmica. Sí, porque la arquitectura inca es brillante ante los temblores y ante los terremotos, ¿no? Genial, genial, sigamos. Luego, encima de todo esto hay un águila de San Juan. El águila de San Juan es la arenga más grande que tenía el rey, porque a través de las columnas esas de Plus Ultra, tú estabas leyendo un mensaje que te encontrabas cuando entrabas en todas las casas de contratación. Las casas de contratación eran las oficinas del INEM de la Conquista, y tú te encontrabas
el águila bicéfala, el águila de San Juan, perdón, y ese águila te estaba diciendo, más allá, sígueme y llegarás más allá, alístate con nosotros y llegarás más allá. ¿Por qué está ese águila puesta ahí? Pues porque Francisco Pizarro se fue siendo hijo bastardo de Gonzalo Pizarro, consiguió llegar al Perú, convertirse en el virrey de todo aquello y convertirse en marqués. Claro, y era una muestra evidente de que todo el mundo podía llegar a eso. Claro, eso está puesto ahí, en ese escudo enorme, glorioso, para que, como este gran escaparate faraónico y fanfarrónico que es esta plaza, todo el mundo que venga lea ese águila y quiera correr la misma suerte que corrió Francisco. ¿Vosotros creéis que yo tendré la misma suerte que Pizarro? Tendremos que descubrirlo. Vaya lección de historia curiosa que me acaba de dar Miriam. No tenía ni idea de que las heráldicas eran como los cómics. ¿Y eso? ¿Es partero en la plaza de Trujillo? ¿Y tú qué andas haciendo? Pues mira, aquí estoy tejiendo, soy espartero. ¿Tú eres artesano espartero? Sí, señor. ¿Todavía quedáis artesano espartero? Todavía quedamos algunos. Esto me lo tienes que contar. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ángel. Yo soy Fernando. Encantado. Encantado de conocerte, Ángel. ¿Y esto es tu oficio desde que eras pequeño? ¿Llevas mucho tiempo? Este oficio le cogí hace unos años, hice un curso en Granada. Ajá. Y me enseñaron a lo que era trenzar. Sí. Luego volví antes del confinamiento. Empecé poco a poco y ya llevo 3 años. Qué bueno. Con ello. ¿De dónde sacas todo el material que va? Pues el material lo compro en Granada. Sí. Y luego a partir de ahí yo hago lo que estás viendo ahora, elaboro la pleita y a partir de ahí pues hago todas las piezas que puedes ver. Claro, aquí tú ahora. dices, empecé a trenzar, pero es que tú haces cosas maravillosas, imaginativas. ¿De dónde sacas todas estas ideas? Pues mira, la verdad que un poco fijándome lo que haya un poco por internet, pero también usando un poco mi imaginación y bueno, intentando crear cosas originales a la par que bonitas. Claro, eso te ha llevado a ser uno de los esparteros más internacionales que hay ahora mismo en Extremadura. Bueno, Porque me han dicho que de aquí ha salido un volante muy peculiar, muy particular, ¿no? sí, la verdad es que sí, ha salido un volante para una marca de coche y la verdad es que han quedado muy contentos. Sí, Sí. pero es un volante cómodo, eso, o sea, quiero decir, un volante de esparto, eso tiene que tener su tiene su magia, aquel, ¿no? tiene Claro. su aquel, la verdad es que es bonito y hay que retornar a lo antiguo, a lo retornable, a lo... ¿Y notas tú que ahora la gente, no sé, está como pidiendo, como demandando más artesanía? Sí. Estamos volviendo un poco a los orígenes. Sí, y además se está poniendo en alza y es algo que debería, porque es nuestra identidad cultural y creo que es algo que no debería de perderse. Bueno, Se va a pues encontrar poco. yo te voy a ir dejando. Tú, ropa interior de esparto no haces, ¿no? Eso pica demasiado, pica Exacto. demasiado. No nos vamos a arriesgar, ¿no? Eso es, Estaba eso yo es. pensando en un tanga, pero ya hablaremos. Qué maravilla, cómo suena ese órgano. Ven, acompáñame porque sé que tú tienes un montón de historias que contarme de aquí, de esta iglesia, de la iglesia de San Martín de Trujillo, ¿verdad? La iglesia de San Martín de Tours. Sin ir de más Trujillo, lejos, el órgano es del siglo XVIII. Sí, es una de las joyas de la parroquia. Obra del organero de Llerena, José Antonio de la Rey Galarza, uno de los máximos representantes de la organería extremeña. Y es un órgano verdaderamente fantástico. Una de las cosas más interesantes que tiene es que la tubería, el material sonoro es original, por lo cual estamos escuchando el órgano como si fuese una orquesta de la época. Como se escuchaba entonces, ¿verdad? Claro. La verdad es que Trujillo es un crisol de historias, tiene historias que recorren todas las épocas, todos los siglos, porque si no me equivoco vamos a ver ahora un manuscrito muy interesante del ¿Sí? que tú me vas a contar absolutamente todos los Sí. secretos. Bueno, la parroquia tiene muchas obras artísticas y tenemos una serie de obras bibliográficas, de libros. Tenéis aquí unos manuscritos de Calderón de la Barca, nada más y nada menos. Efectivamente.
Y cuéntame un poco la historia de... Don Pedro Calderón de la Barca tenía una hermana monja en el convento de San Pedro, que está aquí al lado. Entonces, en algún momento, el cabildo de la iglesia le encargó unos autos sacramentales. Un auto sacramental, para quien no lo sepa, es una paraliturgia, una obra de teatro que se realizaba en fechas concretas, ¿vale? ¿Y esto está escrito por él? Efectivamente, vemos aquí... Me parece increíble. Esa letra, escrito a pluma. ¡Qué maravilla! Claro, además sabemos que es manuscrito por una razón. En esta época ya existía la imprenta y ya era común. Sin embargo, esto lo tenemos escrito totalmente a mano, ¿no? Aquí vemos que acaba un acto y aquí tenemos otro auto. Adiós por razón de Estado. De Estado, claro. Sí, son obras tremendamente conocidas de don Pedro Calderón de la Barca, claro, que han llegado hasta nosotros sí, en múltiples formas, pero aquí lo tenéis en manuscrito. Me parece claro, asombroso, la verdad. Y ahora, Luis, me gustaría que me enseñaras una talla que es una de las más antiguas de las que hay aquí en Trujillo, por no decir la más antigua, ¿no? Sí, estamos hablando de la Virgen de la Coronada, que es esta imagen románica, ¿no?, que responde a lo que se denomina Theotokos, ¿no?, Virgen como trono de Dios. Sí. Luego es una imagen curiosa porque posiblemente sea de origen oriental, ¿no?, por ciertos rasgos de los zapatos, del trono, el fruto que tiene en la mano. Es una alcachofa, ¿no? Sí, que puede ser una alcachofa, puede ser una chirimoya, no sabemos exactamente, ¿no? A ver, yo diría que parece una alcachofa. Popularmente es una alcachofa, sí, vaya. Aquí imágenes del siglo XIII tenéis y en abundancia. Unas poquitas ahí, sí. Y hablando de imágenes del siglo XIII o del XIV, tenemos que destacar el Cristo de las Aguas. ¿Por qué se llama así? El Cristo de las Aguas recibe este nombre porque era la imagen que se procesionaba cuando había una sequía con el fin de que lloviera. Es una imagen gótica, una de las imágenes más bonitas de un crucificado que se puede encontrar una talla de un corte plenamente centroeuropeo, pero ya con un filtro castellano. Y en torno a este Cristo hay leyenda. Dice que cuando se procesiona, un sacerdote muere, muere. Vaya, ¿sí? Sí. ¿Y sale en procesión? No se procesiona. Además, no se procesiona por si acaso, claro. El párroco actual es reticente. Claro. Hemos empezado con manuscritos, vamos a terminar con manuscritos, ¿verdad? ¿Qué manuscrito es ese que me quieres enseñar? Bueno, pues aquí tenemos de la pluma de una de las grandes santas de la Iglesia española, de una de las grandes figuras de la mística, ¿no?, de esa parte de la literatura que es la mística española, que es Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, ¿no? ¿Y qué es lo que pone? A ver, para... Pues en este billetito, Tienes que estar avezado al leer esto. Dice: mirar bien cuán presto se mudan las personas y cuán poco hay que fiarse de ellas. Ya fíate bien de Dios, que no se muda. Y firma Teresa de Jesús. Bueno, pues con estas palabras, Luis, me gustaría dar por concluida esta visita. Muchísimas gracias, ha sido realmente amable. Voy a seguir viendo por aquí si no te importa, pero te prometo que no pienso tocar nada. Tranquilamente, muy bien. Una iglesia, la de San Martín, dicen de las más desconocidas de Trujillo, pero que alberga en su interior grandes tesoros. Voy a encontrarme con Susi y Magdalena, dos amantes, y digo bien, de la vida de Francisco Pizarro. Se reúnen muchas tardes a cotejar informaciones porque estas señoras no son historiadoras, pero están muy bien informadas. Bueno, qué suerte la mía. Tenemos aquí a Magdalena y a Susi y a Magdalena. Además, estáis debajo de la estatua de Francisco Pizarro, por lo que intuyo que estaréis hablando seguramente de él. ¿No es así? Sí, es nuestro monotenma. Sí, ¿no? De nuestra familia. Sí, ¿por qué? Contadme. ¿Por qué es de vuestra familia? ¿Qué sentís por él? Pues somos unas apasionadas de la conquista de América en general y estamos toda una vida dedicada a su estudio. Y yo amor. Amor. Yo amor. Simplemente amor, ¿no? Tan sencillo como eso. Cada vez además me gusta más porque Apasionamiento. estábamos comentando antes que cada vez que sale un libro nuevo
sobre Don Francisco, tú tienes que olvidar lo que tú sabías. Ajá. Entonces yo sé que me voy a morir sin saber todo lo que tengo que saber. Y eso me encanta. Sí. Y nos olvidamos siempre de decir que Don Francisco murió soltero. Así que todavía a lo mejor tengo un poco de suerte. Don Francisco murió soltero, pero tuvo dos compañeras. Una, doña Inés Huayla Yupanqui. De la unión entre Don Francisco y doña Inés Huayla Yupanqui van a ser la primera mestiza noble peruana. Francisca Pizarro Yupanqui, nuestra protagonista de hoy. Pero quedémonos con un dato curioso que llega hasta nuestros días. Francisca nació en Jauja, la idílica localidad que vivía en la abundancia y que dio origen a la célebre expresión que aún usamos aquí. Esto es Jauja. Curioso, ¿verdad? ¿Quién era Francisca Pizarro Yupanqui? Una chica que pasó una vida muy escabrosa, tuvo muchísimos problemas porque fue perseguido por los almagristas, hizo un viaje horrible, tú sabes, 3 meses en un barco. Para venir aquí. Para venir aquí. Oye, ¿y qué sería para una niña de 17 años, imagínate, no solamente haciendo ese viaje, sino cambiando de civilización? Y viene a España por cédula real, en el año 1550, o sea que no es ninguna broma. Y menos mal cédula real. Que tiene a su aya, que la va a ayudar y que la va a hablar de España. Eso es muy importante. Digamos también. que es quien la prepara para que sepa lo que se va a encontrar. Y luego Inés Muñoz, la esposa del hermano terrina de Don Francisco Pizarro, que es una señora además muy valiente, la única señora que se atreve a decir palabrota y a llamar traidor y a los almagristas, es doña Inés Huayla Yupanqui. Es ella, la verdad, que va a recoger los cuerpos, porque los cobardes de compañeros de Francisco Pizarro no se atreven. Ajá. Y va ella a recogerlo. Y va ella a recoger. Inés Muñoz. Si te digo una cifra, 159, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Mis libros. ¿Qué libros? Dime, No, biografía de Pizarro. 159 porque eso, la biografía de los Pizarro. Pero luego tengo 20 de doña Francisca, o sea, de las mujeres en la conquista. Se ha escrito y luego mucho menos, tengo claro. otro tanto, 10 o 15, no sé, de los hermanos Pizarro. Pero ¿no sabes una cosa muy interesante de Gonzalo? Que pretendió a doña Francisca. Se quiso casar con Pero ella. esto yo creo que es un poco de leyenda. Yo lo he leído, es que yo lo he leído. todo el mundo, niña. Si estamos todo todo el día leyendo Es sobre que todo el mundo en Lima estaba enamorado de la primera mestiza noble peruana. Yo, si me perdonáis, os voy a dejar aquí hablando de Pizarro, ¿vale? Sí. Seguid hablando de toda esa nuestro figura. monotema. Yo me voy a ir porque es verdad que tengo que hacer otras cosas aquí en Trujillo, pero seguid vosotros, que seguramente va a quedar genial. Bueno, tú dices, es que esto hay un montón de datos. Voy a conocer a un hombre que lleva buena parte del legado de la historia de Trujillo. Hernando de Orellana Pizarro. Esos apellidos, ¿qué quiere que le digan? Debe pesar toneladas. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido a nuestra casa. Señor Hernando, bueno, que no es una casa cualquiera, es maravilloso. Estaba admirando de Doncel, ¿verdad? De Alfonso. Es impresionante porque esta casa está llena de sorpresas, como sorpresas tenemos también con tus apellidos. Me gustaría que nos hablaras del peso de tus apellidos y de lo que ha significado para ti en tu vida. Bueno, pues son... Vamos a ver, la vida es la normal de cualquiera, salvo que en un momento, en determinados momentos, tú tienes que asumir la responsabilidad de que tus antepasados pues, que escribieron algunas de las páginas más importantes de la historia universal. El peso de la historia está en el apellido, pero también es verdad que está en la propia institución. Esta institución la fundaron Hernando Pizarro y Francisca Pizarro Yupanqui en el siglo XVI, en sus testamentos. Ese peso de la historia o esa representatividad histórica que tiene la fundación, cuando tú actúas dentro de la fundación es cuando verdaderamente sientes esa responsabilidad y sientes ese peso de la historia, y es cuando cambias de chip, ¿no? Es decir, digamos, yo vivo mi vida normal, tienes que ir al supermercado y pagar tus impuestos y hacer todas las cosas, pero hay un determinado momento pues, que dentro de la propia vida de la fundación, dentro de la labor institucional que desarrolla la fundación, pues pasas a ser digamos como la imagen y el de esa heredero historia.
directo la casi. imagen de esa historia. Pues a mí me gustaría que me siguieras mostrando un poco. Y aquí, Hernando, yo confieso que he entrado, me ha asustado un poco, porque este busto es muy realista y ya lo creo que lo es, porque cuéntame algo de él. Bueno, esta es una reconstrucción arqueológica forense de lo que debía ser el rostro, el rostro y la cabeza de Francisco Pizarro, hecha a partir del cráneo que hay depositado en la Catedral de Lima, en la capilla de los Pizarros. Nosotros tenemos un proyecto muy importante con la Catedral de Lima, por el que estamos estudiando todos los enterramientos que hay allí, y el primero por el que empezamos fue por el del Conquistador, y a partir de los restos de allí pues es de lo que se ha construido o reconstruido el rostro. Supongo que a partir de este punto se podría reconstruir casi todo él, pero entiendo que sí que te da una idea de la dimensión que él tendría en cuanto a altura, seguramente, ¿no? Bueno, el esqueleto, tal y como está allí depositado, son unos 75. 75 en el siglo XVI. Unos 75 era muy alto. Claro, al padre de los conquistadores le llamaban Gonzalo Pizarro el Largo. Claro. Pensamos que se supone que por algo era, sería, claro. O sea, que destacaría seguramente, pues. Sí, seguramente. Serían. Y la figura de Pizarro montada a caballo tendría que ser majestuosa, ¿no? Bueno, tenemos allí una estatua que lo es. Claro, exacto. Un heredero que cabalga entre su pasado, su presente y, por qué no decirlo, su futuro. Este sitio sin duda es tremendamente especial. Es un sitio mágico. Aquí he quedado con Chuti, que es un tipo muy... Bueno, aquí viene Chuti, como podréis comprobar. ¿Qué tal, Chuti? No sé si saludarte o desenvainar. Oye, que estoy aquí en tu barrio, en la Alberca. Este sitio lo conoces bien, ¿no? Pues hace unos meses grabaron aquí unos espadachines. Era Romeo y Julieta. Sí. Una serie que luego fracasó. Sí, porque creo que al final mueren los dos. Sí. Me da la impresión. Oye, mueren y se acaba la serie. ¿Pero qué significa para ti este sitio? Esta es la génesis de Trujillo. Esto es la auténtica magia de un sitio con agua en lo alto de un cerro. Y en los antiguos eso era teta de novicia, vamos, era una maravilla. Claro. Para poder defenderte y tener agua para un asedio. Para abastecerte, era fundamental. Y entonces esto es un pozo natural que recibe agua seguramente de una zona alta como podría ser Gredos, seguramente. Claro, y va bajando y termina... Esto siempre tiene agua. Por vasos comunicantes, exactamente. El acuífero es una cosa impresionante. Qué maravilla. ¿Y qué te iba a decir? ¿Aquí os bañabais? ¿Aquí, aquí disfrutabais locamente? Eso era precioso de verlo, porque incluso los turistas se quedaban maravillados en una parte antigua, un baño, además tan vetusto, ¿no? Sí, exacto, claro. Y los auténticos chavales de aquí de la villa, era algo casi iniciático, ¿no? Bañarse en la alberca, yo me he bañado muchas veces. Porque esta zona tenía un nombre muy especial. Sí. Que digamos que también le ponía un marchamo, ¿no? Una etiqueta a la gente que vivía por aquí. Digamos que yo cuando vine la primera vez a Trujillo, hace ya casi medio siglo, la primera vez que subí a la villa tuve que salir corriendo porque te cateaban. Claro, esto era un sitio... especie protegida. Aquí los extraños... Cuidado. Y al final me integró de tal manera que ya soy... Ahora eres tú el que zurra. Soy el autóctono ya. Me he convertido en el indígena del barrio. Sí. Y esto es la villa, y aquí estaba la Teta Negra, que era, digamos, el clan de la Teta Negra, que proviene de las nodrizas negras que daban de mamar a las mujeres antiguamente, las ricas, no querían dar el pecho. Claro, no daban el pecho. Siempre alquilaban a señoras que en este caso eran negras, que vivían aquí, que era un sitio pues de mal vivir, digamos. Sí, ¿no? Fíjate, porque es curioso, a pesar de la cantidad de palacios que nos rodean, pues terminó siendo también en algún momento un sitio... Sí, en los palacios llegó... después del esplendor vino digamos, la decadencia, y ahora está otra vez el esplendor. Claro, ahora viene otra vez el esplendor. Porque ahora lo han comprado ricos modernos. Sí. Por ejemplo, ahí hay un ruso que es un broker de Londres, de la City. Claro, gente que va invirtiendo, que ven un espacio maravilloso. Que se ha gastado una millonada en un palacio
Aquí es dueño de una franquicia. ¿Y crees que tiene algo que ver el hecho de que Trujillo se haya convertido en un plató natural de cine y de series para que la gente ponga un poco el foco en esta ciudad? No lo creo. Trujillo siempre ha sido un plató Siempre, de cine. ¿verdad? Desde Alain Delon. El tulipán negro. Vamos, por sí, favor. Señor. Que es colgado, ¿no? Que murió, ¿no? Murió el pobre ahí. No sé si al final murió Sí, o le salvaron. Oye, hablando de morir, porque aquí hay una especie de sarcófago que entiendo que el tiempo luego ha tenido un uso pues mucho más práctico, ¿no? Reconvertido en bebedero, en abrevadero. Claro, supongo que llegaban las bestias, el agua está claro que la tenían muy cerca y aquí abrevaban. Trujillo tiene un patrimonio que lo supera ampliamente. Lo que pasa es que es una ciudad más pequeña, más humilde, pero su patrimonio es inconmensurable, es una pasada. Voto a Bríos, Chuti. Me quedo con tu cara, que seguro que nos volveremos a ver. ¿Quieren saber la mejor manera de esconder un retablo? ¿O conocer al extremeño más fuerte que probablemente haya existido nunca? Que no soy yo, de verdad, que no soy yo, lo prometo. La respuesta a estas preguntas están en la iglesia de Santa María la Mayor. ¿Qué pasa, Fernando? Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte. Bienvenido. Pues mira, yo te estaba esperando, la verdad, porque quería que me descubrieras algunos secretos y algunos méritos que tiene esta iglesia que a mí me parece maravillosa. Bueno, tiene secretos, fue la antigua mezquita, se remodeló cuando fue conquistada por los cristianos, tiene algo de estilo románico, pero predomina el gótico. Es una mezcla de estilos, no cabe duda, no hay más que verlo, porque claro, las construcciones se tienen que remontar a distintos siglos y a distintos estilos, por lo tanto. Sí, claro, son diferentes civilizaciones, diferentes formas de pensar y de construir. Me llama la atención el retablo. Bueno, el retablo es una verdadera maravilla, no solo de Trujillo, sino de la propia Extremadura. Está pintado por Fernando Gallego a finales del siglo XV. Son 25 tablas que son una verdadera maravilla, la gente queda impresionada. Gran parte de esas tablas relatan pues, lo que es la vida de la Virgen María, los evangelistas. Claro, estamos pisando pues también enterramientos, es así, ¿no? Sí, en diferentes épocas en la historia ha estado de moda enterrarse en las iglesias, porque era considerado enterrarse en Campo Santo. Y si te fijas, a medida que se va acercando las lápidas al altar, pues esas familias cada vez iban siendo de mayor poder adquisitivo. La de más moneda, más cerquita del altar, claro. Era lo normal, era el rango. Y tenemos suerte de estar aquí porque, claro, esta iglesia se vio afectada con el famoso terremoto de Lisboa. Sí, bueno, ha habido diferentes terremotos, 1521, pero sobre todo del que se habla es en 1755, ese terremoto de Lisboa. Mueve la estructura, los arcos no se ven perfectamente como podéis ver en otras arquitecturas. Se notan un poco, ¿verdad?, desplazados en algún momento. No son rectos. Y bueno, incluso la propia torre se derrumba, gran parte de la Torre Julia, esa torre románica del 13. Claro, que si no paran, porque todos los vecinos en aquel entonces empezaron a surtirse de piedra que venía gratuita. Sí, claro. Un material. Era una torre, estaba en el suelo, era gratuita, claro, lo has dicho, claro. La gente lo empezaba a cogerlo y veía, bueno, pues si lo has cogido tú, ¿por qué no lo voy a coger yo? Así que rehabilitaban sus casas y la iglesia se da cuenta que estaba perdiendo el patrimonio de la torre. ¿Qué se lo llevaban? Así que enseguida manda a construir otra torre nueva, que es la torre nueva de la iglesia de Santa María, ¿vale? Pero en los años 60 del siglo XX lo que hacen ya es pues rehabilitar y reconstruir la anterior torre, de ahí que a día de hoy conservemos dos torres. Hay incluso fotos históricas que hay solamente una torre. Pero sí que hay algo histórico aquí que permanece enterrado en el suelo, en el subsuelo de esta iglesia, y es de un personaje que me interesa muchísimo, el Sansón de Extremadura, ¿verdad? Sí, Diego García de Paredes, uno de nuestros grandes hijos ilustres de aquí de Trujillo, porque para ser hijo ilustre aquí en Trujillo es bastante complicado, ¿no? Sí, porque aquí hay material de sobra. Sí. Pues si te parece, me enseñas el enterramiento. Por supuesto, que me parece acompáñame. Y aquí tenemos uno de los rincones más curiosos de esta iglesia, ¿no? ¿Qué es esto exactamente? Tenemos justo aquí la tumba del famoso Sansón extremeño, de Diego García de Paredes. Ajá, él era un guerrero, un soldado, un gran destacadísimo, militar, ¿no? Sí, bueno, cuando la altura media en el siglo XV era de 1,40, 1,50 de altura, este señor ya medía 2 metros de altura. Así que... Bueno, se le debía ver en el campo de batalla como único, una torre, ¿no? Siempre, incluso de estrategia, pues siempre lo solían poner en la zona delantera
Y hablamos de campo de batalla, pero en realidad fueron múltiples los campos de batalla en los que sirvió como militar, ¿no? Estuvo en las guerras de Granada, guerras de Italia, Nápoles, bueno, Alemania. ¿Cómo llega aquí? ¿Cómo viene otra vez a su tierra después de que murió fuera de España? Sí, muere en Bolonia en 1530 y 15 años más tarde su hijo, él se llamaba igual, Diego García de Paredes hijo, pues manda a traer los restos de su padre a la iglesia donde fue bautizado, bueno, vivía él muy cerquita de aquí. Teniendo en cuenta el volumen de este hombre, tiene que haber muchas leyendas en torno a él. Pero hay una que me gustaría que me contaras, porque me la señalan como muy curiosa aquí en Trujillo. Bueno, y esta pila tiene una historia muy peculiar, ¿no es cierto? Sí, mira, Diego García Paredes vivía muy cerquita de aquí de la iglesia, ¿vale? Su madre enferma gravemente, no podía moverse de la cama y una de las cosas que más le gustaba a su madre era ir todos los días a misa. Estaba postrada en cama, enferma, triste, pues el hijo pues quiere pues alegrar el día a su madre, agradarle, y claro, quiere llevarle agua bendita, pero no se le ocurre otra cosa que llevarle la pila entera, ¿vale? ¿Le pareció poco llevársela en una jarrita, en un vasito? No. Bueno, es trujillano, mira, normalmente los trujillanos podemos moverla, pero se encuentra lloviendo. No, tú no la muevas, yo no podría, pero yo sé que tú, estoy convencido que sí. Coge la pila y se la lleva a su madre. Pues imagínese, el espectáculo de su madre, estamos robando a la iglesia, y no, mamá, solamente te lo traigo para que te desantigues. Pero esta es la vez. O sea, que la leyenda dice que fue capaz de levantar una pila que viene pesando aproximadamente 2.000-3.000 kilos. 2.000-3.000 kilos, a mí solamente me duelen los riñones solo con pensarlo, 2.000-3.000 kilos. Si me acompaña ya, vamos a conocer otra historia curiosa de la iglesia. Me gustaría contarte una curiosidad del retablo, porque está aquí por astucia. Por astucia. Por astucia, ¿qué hubo que hacer para que este retablo esté aquí, no? Claro, sí. Pues comentarte que cuando los franceses en la guerra de la independencia, a principios del 19, terminan de destruir Madrid, quieren expoliar España, quieren expoliar Extremadura, los trujillanos un par de días antes lo que hacen es coger todos los bancos de la iglesia, apilarlos en el centro, quemarlos, cerrar las puertas y ese humo negro que se genera creó un hollín que lo que hizo fue tapar toda la policromía de las paredes. Todo negro. Claro, y tapó pues todo lo que es el retablo. Los franceses, días posteriores, llegan, empiezan a robar crucifijos, cuadros, reliquias, pero el retablo, al no brillar, pasó desapercibido. ¿No se les ocurrió pasar el dedo y decir, hombre, aquí hay un tesoro? No cabe duda, esto se lo hubieran llevado. Es lo que ocurre, pues se marchan los franceses, pierden la guerra, los trujillanos vuelven a limpiarlo y de ahí que sigamos conservando esta joya. Y tenemos el retablo. Es increíble por los avatares que ha pasado esta iglesia y no me deja de sorprender. Si hoy viviera el Sansón de Extremadura, sería un jugador de baloncesto de la NBA. O igual jugaría en la liga de rugby, pero en la neozelandesa. Con esa fuerza, ¿cómo me hubiera gustado conocerle? Un momento. ¿Quién eres tú? Pues mira, soy Jesús Ruiz, del grupo Fronteros de Extremadura y soy un grupo recreacionista. ¿Y a quién recreas con este porte? Pues con esta indumentaria estamos recreando a Diego García Paredes, el Sansón de Extremadura. El Sansón de Extremadura, una figura muy importante de aquí de Trujillo, ¿verdad? Justo, junto con Orellana y Francisco Pizarro, de los personajes más ilustres que ha dado esta población. Pues fíjate que contigo me siento yo muy seguro, así que sí, yo te voy a acompañar en la ronda a ver si hay alguna novedad. Pues vamos. Vamos allá con el Sansón de Extremadura. Hay una cosa que me gustaría saber y es ¿por qué se llamaba el Sansón de Extremadura? Pues mira, es una cuestión curiosa. Resulta que él participó junto a las tropas del Gran Capitán, pero no perteneciendo a ellas, en el ataque a la isla de Cefalonia, que estaba ocupada por los turcos. Y él, al atacar la ciudad, él no tenía el montante, que era, digamos, su arma principal. Sí. Tenía una rodela y una espada de una mano. Y cuando estaba cerca de la muralla, los turcos tenían un sistema que llamaban el lobo, que era un gancho que tiraban hacia abajo, enganchaban a los combatientes, los subían para arriba y desde las almenas ya los mataban. Allí ya lo mataban, claro. Pillaban a García de Paredes y le subieron, pero en lugar de acongojarse,
pues directamente subió hacia arriba, se encaramó al adarve, empezó a luchar con ellos y no fueron capaces de someterle. Estuvo así hasta 3 días. 3 días. Hasta 3 días, y cuando le pillaron ya por cansancio y sueño, pues le metieron en una prisión. Cuando atacó el gran capitán, consiguió librarse de sus ataduras, se quitó, se arrancó la reja y ayudó a la conquista de Cefalonia. Y esa heroica gesta solamente estaba contemplada por tipos como Hércules o el Sansón extremeño. Claro. Y el Sansón de la Biblia, y a partir de ahí pues se llamó el Sansón de España, los que eran de fuera, y aquí el Sansón extremeño. Fíjate, porque hay una cosa que me ha llamado la atención de lo que me has dicho. Arrancó la reja. En torno a arrancar las rejas, aquí en Trujillo hay precisamente algo que se cuenta de él bueno, me parece una proeza fenomenal, sí. Y sobre todo para lo que lo hizo, ¿verdad? Fue en sus años mozos, antes incluso de empezar ya a irse a Italia y a combatir. Bueno, pues se cuenta que aquí tenía una enamorada y en un momento de ardor pues quiso darle algo más de un beso. Entonces las rejas lo impedían y a él, ni corto ni perezoso, las arrancó. Entonces, después de estar un rato con su enamorada, pues le dijo a la chica: oye, es que ahora va a resultar que todo el mundo va a saber que he sido deshonrada. Y dice: no te preocupes. Y lo que hizo es arrancar las rejas de toda la calle para que nadie supiese dónde habían entrado. Claro, así no había pistas. Lógicamente. Claro. Pues si me acompaña, vamos a ver si vemos alguna reja en su sitio, que a mí me importa mucho eso. Muy bien. Sansón, para mí sería un honor que me nombraras caballero. Pues ahora mismo, arrodíllate. Aquí está el tío. Por San Miguel y San Jorge te nombro caballero. Eres un caballero. Soy un caballero. Adiós, Sansón, gracias. Soy un caballero, madre mía. ¿Y ahora qué hago con esto? Esta alcazaba musulmana la levantaron los trujillanos allá por el siglo X, siglo XI. 500 años después, también aquí en Trujillo nacen Pizarro, Orellana y otros muchos descubridores de las Américas. Y ahora, 500 años después, nos encontramos aquí. ¿Nos parece increíble? Voy a visitarla. José Antonio, ¿cómo andas? Buenos días. Tienes un chalecito bien bonito, hay que decirlo. Sí, bien grandecito. Pero esto es una duda que me surge. ¿Esto es castillo o alcazaba? Pues te invito a entrar y te lo explico. Pues venga, vamos para adentro. Paso yo primero, ¿no? No habrá peligro, ¿no? No. Vale. Pues mira, antes de que los árabes construyesen la alcazaba, porque es una alcazaba, no un castillo. Que esa era la duda que me traía aquí. La duda que te traía. En este cerro hubo un castro betón, que fue el primer asentamiento que hubo en Trujillo. Sí. Posteriormente los romanos, en tiempos de Augusto, construyeron el foro, desde la zona esta hasta la zona de Santa María la Mayor. Y después, en el 718, los árabes invadieron la villa que había visigoda y construyeron lo que es la muralla. La muralla de la ciudad. La muralla de la ciudad. Y esta alcazaba es uno de los más antiguos de Extremadura. Sí, por supuesto. La alcazaba más antigua es la de Mérida, que se construye en el año 831. Y en el año 881 se construye la alcazaba de Trujillo. O sea que es antiquísima, claro. Antiquísima. En el año 1233 se reconquista Trujillo y los cristianos amplían la alcazaba con torres y con poternas para la defensa, porque todavía están los árabes pululando por aquí, por la zona. Claro, y más o menos convierten este alcazaba en lo que ahora podemos conocer como castillo. Y que está así. Y nos remitimos a la primera pregunta que tú me hiciste. Exacto, claro. Es alcazaba y castillo cristiano. Pues si te parece, vamos a seguir viendo el monumento, ¿de acuerdo? Venga. Este castillo alcazaba es un recinto cuadrado con torreones en las esquinas y aún mantiene su antiguo aljibe. José Antonio, y ahora digamos que estamos en el medio de la alcazaba. Podemos distinguir dos partes pues, muy claramente en este castillo, ¿verdad? Efectivamente. El castillo se estructura en dos zonas. Lo que es el patio, que se construye en el siglo IX, a finales del siglo IX,
y el albacar, que significa la vaquería en árabe, donde estaba la guarnición. Eso suena curioso, los árabes ¿no? sembraban verduras, frutas, etcétera. Vale, y ellos vivían aquí. Vivían aquí. Pero y aquí se reunía la guardia. El patio de armas. El patio de armas. Exacto. Donde formaban todas las mañanas. Y veo que aquí en esta zona hay también una ermita. Sí, una ermita que se remonta se construye en el siglo XVI. Vale, sí, claro, porque esta gente, claro, no solamente alimentaban el cuerpo, alimentaban el alma, claro. Perfecto. Y necesitaban tener la ermita también encastrada en el propio castillo. Por supuesto. José Antonio, llegamos a este punto que es uno de los más curiosos de la Alcazaba, porque aquí se une muchas cosas de distintas épocas. Por ejemplo, hay un ara romana y hay una campana. ¿Cuáles son los orígenes de estos dos elementos? Si te das cuenta, no has visto ninguna construcción romana en Trujillo. No, claro. Porque el castillo está construido con sillares romanos. Aprovecharon el material, lo tenían a mano, claro. Aquí precisamente tienes un ara romana con el óculo. Ajá. Y hay un montón de inscripciones por todo el castillo. Claro. Inscripciones romanas. No eran tontos, ¿no? Decían, si tenemos las piedras... Claro, si tenemos las piedras a mano, ¿por qué vamos a sacarlas de los canchos? Exacto. Pero, ¿y esta campana de dónde proviene? Esta campana procede de la ermita de Santa Ana, que está allí al fondo. Ajá. Era el camino de Sevilla. Sí. Es una campana del siglo XVIII. Qué curioso, pero ¿y cómo acaba aquí? Porque no tiene tampoco, ¿no? Porque la ermita se destruyó y la aprovecharon. Y se salvó la campana. Para conservarla, sí. Y otra cosa curiosa que veo aquí es este mojón, que, bueno, entiendo que es del Instituto Geográfico. Claro, el punto geodésico. Claro, digamos que es ubicado en la zona más alta de Trujillo. De Trujillo y, por lo que veo, de casi punto toda de referencia geográfico. Claro. Sí. Bueno, pues yo te voy a dejar aquí, José Antonio, en tu chalecito. Encantado. Y sin dar el campanazo. El campanazo. Espero que... podemos dar. Bueno, espero que nos veamos pronto y muchísimas gracias. A vosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego. A mí me consta que esta Alcazaba, bueno, y concretamente Trujillo, por el espíritu histórico que mantiene, es un perfecto plató de cine. Así que he quedado con Chuti, que es testigo de un montón de rodajes de cine, de series... ¡Fernando! ¡Ven para acá! ¡Estoy aquí! Mira, ahí lo tenemos. Ahora voy, Chuti, voy para allá, venga. Chuti, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Voto abrigo. Estás bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Fíjate, estaba precisamente hablando de que Trujillo es un inigualable plató de cine. Sin duda. Y tú sabes algo de eso, ¿verdad? Bueno, aquí ha rodado Ridley Scott, tío. Sí, eso es lo más grande del mundo. Eso ya es primera división absoluta. Eso fue una producción impresionante. Tú imagínate Trujillo entero lleno de actores, o sea, Trujillo entero. ¿Aquella película fue en 1492? Sí, se hizo en el 91, sí, en 1991. Sí, pero la película se titulaba 1400... Era la aventura de Cristóbal Colón, el descubrimiento de América, y Trujillo hizo de Granada, porque no les dejaron filmar en Granada y vinieron aquí. Y vosotros encantados, claro. Bueno, fue maravilloso. Medio Trujillo trabajó, o sea, yo estuve filmando de Strange detrás de Ridley Scott, que me llama su amigo. Ah, sí. El pintor, me decía. ¿Pero por qué? Porque le regalé un cuadro mío y el tío estaba encantado. Y luego con Gerard Depardieu, que no podía hablar con nadie en francés, y yo era digamos, el niño que iba con él del hotel al Claro, porque rodaje. tú tienes orígenes belgas, sabes francés, claro. Y mira, y le gustaba mucho contarme cosas, y un tío fantástico. Oye, y si decimos Alain Delon, Alcazaba y Trujillo... Bueno, esto fue... estamos hablando. Ese es el origen del cine, o sea, de Trujillo como plató de cine, y aquí, en este entorno, encerraron a Alain Delon en una cárcel ficticia que montaron con un... Y luego le colgaron en la plaza al pobre. Es que no recibís bien a la gente. Es que el tío se pasó aquí en Trujillo 4 pueblos. Oye, Juego de Tronos... También. Juego de Tronos también así. Lo que pasa es que tu Juego de Tronos es súper hermético, ahí no puedes meter ni una cámara ni nada, y estábamos en la torre aquella de enfrente filmando con teleobjetivos, o sea... Escúchame, pero tú no llegaste a infiltrarte de ningún modo. Lo intenté camuflado de doncella, pero no hubo manera. Pero sí que estuviste con la cámara, ¿verdad? Viendo... Sí, tengo fotos de aquello, sí. Y la segunda tanda que han hecho aquí últimamente, la Casa del Dragón, la plaza fue maravilloso. Y eso que sale 20 segundos en la serie. Y luego en la alberca también, que sale la casa ardiendo y todo eso. Oye, aquí se ha rodado también
La Marrana. Sí. Se ha rodado La La Lozana Celestina. Andaluza, La Celestina. Es que, claro, es un montón de películas y no solamente históricas, sino también de otras... Sí, solo falta una de ciencia ficción, que no estaría mal Pues también. nada, pues si te parece, mira, yo voy a coger el ovni que tengo ahí aparcado Y nos vamos a dar una vuelta. Oye, tío, Venga, muchas tío. gracias de verdad por atendernos. Y la ¿vale? próxima vez que haga un corto te llamo. Pues vale, claro, hombre, si se habla de corto, aquí está el tío, sobre todo, bueno, de corto. Y de Pizarro me voy a conocer la casa de otro gran Francisco, de Francisco de Orellana. Presiento que me voy a encontrar con muchas sorpresas. No sé, llamadle intuición. Pues sí que eran unos cuantos en la familia de Francisco de Orellana. ¡Cuántos escudos! ¡Abre la casa! Hallo, guten Tag. Wie kommen Sie denn hier rein? War die Türe offen? Ja, die Türe war offen. Tut mir leid. Herzlich willkommen hier im Hotel. Hier ist das Haus von Francisco Orellana. Ahí quería yo llegar, hombre, ahí quería yo. Francisco de Orellana. Usted Soy debe Werner. ser Werner, exactamente. Werner, claro, estamos en la casa de Francisco de Orellana, ¿verdad? Exactamente. Que hoy se ha convertido en un hotel exclusivo. Es una casa muy interesante, Sí. pero que mantiene todo el sabor del pasado y de aquella casa que dio cobijo al nacimiento y al propio Francisco de Orellana. Exactamente. Pues a mí me gustaría, Werner, que me lo enseñaras, porque tengo muchísima curiosidad. Pase por acá, yo enseño la original Claro. habitación. En 1542, Francisco de Orellana llevó a cabo una de las mayores gestas de la historia, el descenso del Amazonas. Una aventura inimaginable para un trujillano criado en las tierras de Extremadura. Un dato curioso. ¿Sabían que el señor Orellana era tuerto? En algunas esculturas aparece con un parche en el ojo. Y se cuenta, que durante un tiempo, para seguir con sus expediciones, ejerció un poquito la piratería. O sea que aquí es donde vivió Francisco de Orellana, donde puedo... Por supuesto. A ver si... ¡Ah! ¡Qué bien! Bueno, Francisco de Orellana, imagino que no tendría estos colchones. Sí. Luego, No. madre mía, qué maravilla. ¿Imaginas a Francisco de Orellana diciendo: don Francisco, que vamos a embarcar? Sería... Se puede llamar. Sí. O sea que es una habitación maravillosa que tiene muchísima historia y muchísimo encanto. Claro. Seguramente mucha gente vendrá Pues expresamente porque quiere esta habitación. la de Exactamente, Francisco de Orellana, exactamente. Cuando hay boda y se casa en la Santa María, se reserva casi todas las habitaciones. Claro. O se duerme siempre aquí el matrimonio que se case. Claro, sí, sí. A ver. Y así los dos se sienten conquistadores. Exactamente. Pues vamos a seguir conociendo el... Vale, pase por aquí. Bueno, Fernando, ¿a ti te gusta el queso, no? Que sí, me gusta el queso, ¿verdad? Claro que me gusta, ¿cómo no me va a gustar? Os presenta a Avi, ese de... ¿Qué tal, Fernando? Hola, Javier. Soy de la denominación de origen protegida que soy Gorda. Pues es que ya me estaba mirando el olorcito. Viene por allí el olor, sí, ¿verdad? vamos, Pues vamos a probar Vamos algo de... Javier, yo sé que además tú eres trujillano y a mí me gustaría, sabiendo dónde estamos y estando donde estamos, que es la casa de Francisco de Orellana, ¿qué es la figura, qué significa la figura de Orellana para un trujillano? Bueno, pues yo creo que fue un hombre cuya gesta podría ser comparable, por hacer un paralelismo, con el Apolo cuando llegó el primer hombre y pisó la luna. Claro, porque él... Aunque parezca exagerado. No me parece exagerado, incluso sería todavía más complicado para él, porque encima él no sabía exactamente dónde iba. Claro, o sea, bueno, los americanos que llegaron a la luna, pues sabían a dónde iban y a dónde iban a regresar. La tecnología era fundamental, ¿no? Claro, claro. Pero en el caso de Orellana, pues no sabía dónde iba. Si se iba a acabar el río, no se acababa. Por eso es... Y por eso, bueno, salvando las distancias de 500 años, pues me parece un una gran gesta, descubridor, sin ninguna duda. Sí. Vamos ahora mismo a ir a lo que nos trae aquí, que es el queso, denominación de origen de los Ibores. También está por descubrir, ¿eh? Pues vamos a descubrirlo, hombre, que no sea por eso.
queso. Bueno, antes de probarlo, que estoy deseando, tengo que reconocerlo, me gustaría que me contara, Javier, qué hay de especial en este queso. ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues lo más especial que tiene es que está elaborado con leche de cabra autóctona, que pastan en extensivo, y que se elabora con leche cruda. De hecho, hay una calle en Trujillo que se llama Calle de los Cabreros, por donde solían transitar cabreros, cabreras con el ganado y los cabritos, y sus quesos para venderlos en el mercado semanal que se hacía en Trujillo, de lo que hay constancia desde 1465 con el hermano de Isabel la Católica, Enrique IV, en Castilla. Sí que tiene años. Trujillo siempre ha sido una capital del queso, porque desde el año 1986 pues, se celebra una feria internacional a la que asisten pues, todos los quesos del país, incluso siempre viene algún país extranjero invitado. Pues yo, claro, hablando tanto de queso y tanto de la denominación de origen, a mí este queso me está apuntando. Así que yo creo que debemos comerlo, ¿no? ¿No os parece? Es lo mejor. ¿Cómo se diría? Tomamos este queso con mucha salud. Con mucha salud en alemán. Sí, ja, claro. Guten Hunger und sehr lecker. Salud. Esto es maravilloso, ¿eh?